Muy buenos días, les saludamos hoy 23 de febrero del 2021. En este tiempo devocional, invitarles para que continuemos con la lectura de la Biblia en un año y hoy seguimos con el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 1 al 20, Éxodo capítulos 28 y 29 y Proverbios capítulo 13. Proverbios 13, Éxodo 28 y 29 y Mateo 5 del 1 al 20. Y les invito para que sigamos con la lectura del Evangelio de San Mateo. Ayer terminamos pues viendo cómo el Señor a través de su Espíritu lleva al Señor Jesucristo al desierto para ser allí probado, para ser allí ensayado, para ser allí verificado, analizado y mostrar y demostrar que estaba capacitado, que estaba listo, que iba a soportar y a resistir lo que vendría, que estaba apto para toda buena obra. Y asimismo, en el capítulo 4, seguramente ustedes hicieron ayer en su lectura personal, el Señor, después de que el Señor Jesús pues pasa la prueba, supera la prueba, y ayer hablamos claramente que la tentación no es simplemente una seducción hacia el mal, sino más bien una prueba, la oportunidad de analizar y verificar la formación que el Señor está haciendo en nosotros. El Señor demuestra que está apto, es llevado a la Galilea y allí comienza su ministerio. Y el ministerio del Señor Jesús se caracterizó por cuatro cosas esenciales. Bueno, dice que recorrió, que habitó en Cafarnaún, moró en medio del pueblo que necesitaba la luz. Pero el versículo 23, vuelvo y digo, usted seguramente ya lo leyó, pero quiero retomarlo porque nos enlaza perfectamente el capítulo 5. Dice el versículo 23 al 24, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sacó y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor entonces, lleno del Espíritu, habiendo pasado la prueba, estaba preparado para iniciar el ministerio, el servicio que el Señor, que el Padre le había delegado. Y este servicio que el Padre le había delegado lo iba a desarrollar a través de cuatro cosas esenciales. Uno, la enseñanza. Dos, la predicación. Tres, la sanidad. Y cuatro, la liberación. Aunque dentro de la sanidad como tal podríamos hablar que está la liberación, porque la liberación es la sanidad del espíritu. Entonces podríamos resumirlo en tres: enseñanza, predicación y sanidad. La sanidad incluye la sanidad del espíritu a través de la liberación, la sanidad del alma y la sanidad física. Y el versículo 24 dice que todos los que tenían dolencias, aflicción, enfermedades, tormentos, posesiones, locuras y enfermedades físicas como la parálisis, venían al Señor y eran sanados. Aquí tenemos entonces cómo el Señor está listo y emprende esta misión que el Padre le había delegado, no solo de salvar el mundo, sino que la salvación implicaba un proceso y la salvación no era una simple predicación y simplemente hacerle caer en la cuenta a las personas de su mal camino, de sus errores. No solo era el llamado al arrepentimiento, sino el medio a través del cual el Señor lo iba a llamar al arrepentimiento. El pecado trae consecuencias y las graves consecuencias del pecado son precisamente la enfermedad, la ignorancia,
son perfectamente la insensatez, la imprudencia. Y cuando el Señor se acerca a sanar, a enseñar, a instruir, pues obviamente lo que está haciendo el Señor es brindándole a las personas la oportunidad de restaurarse, y eso va a facilitar que el mensaje de salvación llegue a sus corazones. Hace esta obra Jesús, y en esa misión empezó solo, sabemos que empezó solo, y en la medida que fue avanzando, que fue caminando, pues se fueron adhiriendo personas que esperaban esta manifestación gloriosa, que anhelaban, que estaban clamando por libertad, por sanidad, por una esperanza. Estaba el ministerio de Juan el Bautista, que había preparado el camino del Señor, tanto que los discípulos de Juan pasan a ser discípulos del Señor Jesús, y poco a poco se fueron adhiriendo a esta misión hombres y mujeres que necesitaban ser no solo pues que se les anunciara el Evangelio, sino que necesitaban ser de igual manera sanados e instruidos. A propósito, Dios sana de manera soberana, pero también Dios sabe el origen de la enfermedad. Jesucristo es nuestro sanador, y el origen de la enfermedad puede venir por agentes externos, sin duda alguna, por situaciones a las que el cuerpo del ser humano está expuesto, pero también muchas enfermedades provienen del alma, de un desajuste en las emociones, de un desajuste en los pensamientos, pero también sabemos que la enfermedad puede provenir como consecuencia del pecado. Muchos actos en contra de la voluntad del Señor van a traer consecuencias como la enfermedad. De ahí que el ministerio integral del Señor Jesús tenía como propósito fundamental sanar. Y le recuerdo que la palabra salvación, que se traduce también como salvación, es una palabra que también se utiliza para referirse a la sanidad, que es la palabra soterios, y se refiere tanto a la salvación como a la salud. O sea que ser salvo es ser saludable. De allí que el Señor no solo va a dar salvación a través de la predicación, sino que la misma enseñanza puede traer sanidad al alma, sanidad al cuerpo y sanidad al espíritu. Así que la enseñanza, la sola enseñanza de la verdad bíblica puede sanar perfectamente el cuerpo de alguien. La sola enseñanza de la verdad bíblica puede traer sanidad al alma, puede traer sanidad, por ejemplo, sana la depresión, sana la ansiedad, y al sanar la depresión y la ansiedad, sí o sí, va a generar efectos positivos en el cuerpo. Entonces miren cómo soberanamente Dios, a través de sus medios singulares, puede traer sanidad integral al ser humano. Precisamente el capítulo 5 de Mateo inicia con algo que se le ha denominado por diferentes personas, geógrafos, comentaristas, como el Sermón del Monte. Algunos lo llaman como la declaración del reino de los cielos, porque es por lo menos en Mateo, que lo hace de esa manera tan juiciosa, el evangelista Mateo tiene una particularidad, y es que él va agrupando como temáticamente. Lucas trata de hacer un desarrollo de su evangelio de manera cronológica, o sea, de acuerdo a los tiempos, desde el pasado hasta el presente, pero Mateo trata de organizar su exposición de la verdad del Señor como de manera temática, entonces va organizando bloques temáticos. De hecho, el capítulo 5, 6 y 7 hacen parte dentro del Evangelio de San Mateo, dentro de una enseñanza en el Sermón del Monte del Señor Jesús. ¿Qué quiero decir? Que el Sermón del Monte no son solo las llamadas bienaventuranzas, sino que el Sermón del Monte abarca, según la organización que le da Mateo, abarca todo lo que está hasta el final del capítulo 7. Son 147 versículos que Mateo aduce que hacen parte del Sermón del Monte. Ahora, en los dos primeros versículos está la clave del Sermón del Monte. El Señor Jesús había sido entrenado, capacitado, primero había sido llamado
El Señor Jesús tuvo un llamado, una vocación. Fruto de ese llamado, de esa vocación, el Señor Jesús es entrenado, es instruido, es capacitado. Esa capacitación lo llevó al desierto, primero a ser bautizado, a ser identificado como hijo del Señor. Y son los pasos que nosotros estamos llamados a seguir como discípulos de Jesús. Si el Señor Jesús fue instruido, capacitado, fue enseñado. Y el Señor Jesús, en esa misma instrucción en su momento dado, fue llevado al Jordán para ser bautizado, para que cumplir toda justicia, para que públicamente manifestara su convicción, su fe, su persuasión interna al propósito del Señor, recibir el Espíritu de Dios, ser habilitado por el Espíritu Santo. Luego es llevado al desierto para ser probado, para mirar si se estaba lista la capacitación que se le había dado, y luego va a la Galilea a multiplicar. ¿Qué quiero decir? Que lo que el Señor Jesús recibió, el Señor Jesús está listo para darlo a otros. Lo que en lo que él fue instruido y enseñado, luego de pasar la prueba, está listo para enseñar e instruir a otros, para que a través de esa enseñanza la sanidad integral se multiplique. Acordémonos que el Señor Jesús en medio de nosotros no era omnipresente, así que él no tenía cómo cubrir toda la vasta necesidad que había de sanidad en su época, que a propósito era una época donde había muchísima pobreza, muchísima necesidad, y era necesario un equipo de colaboradores que le acompañaran en el cumplimiento de esta misión para poder extender la sanidad que él venía a traer. De allí entonces, que dice el capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud. El Señor Jesús nunca dejó de ver la multitud, la necesidad que tenía la multitud, viendo la multitud. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que él tuvo compasión de la multitud, que viendo la multitud se compadeció, se conmovió, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Cuando el Señor ve la multitud, entiende que hay una necesidad, que hay que preparar personas para atender las multitudes. Vuelvo y digo, humanamente, él en medio de nosotros no tenía la capacidad de poder sanar, orientar, enseñar, anunciar a toda la multitud. Es como cuando Moisés tenía que orientar al pueblo de Israel que sale de Egipto. Cuando va y lo visita su suegro Jetro, le dice: vas a desfallecer, Moisés, no puedes estar todo el día delante de esta gente orientándola, porque no los vas a poder orientar. Más bien organiza un equipo de ancianos, y a través de este equipo vas a atender a las personas. Así tú les vas a enseñar a ellos, los vas a atender a ellos, y a través de ellos puedes abarcar más instrucción, más cuidado, más enseñanza. Eso es lo que Jesús hace acá, viendo la multitud. Viendo la multitud, subió al monte. Eso también tiene un sentido, y estamos dándonos a la tarea de interpretar estos dos versículos. Sube al monte, y ya sabemos todo lo que implica subir al monte. Implica un esfuerzo. No todo el mundo sube al monte. Generalmente las personas, la multitud, se queda en el valle, se queda en la parte baja, en la parte plana, pero quien sube al monte es quien está dispuesto a pagar un precio, el que quiere ir la milla extra, el que está convencido del camino que va a emprender. El Señor entonces ve la multitud, sube al monte, pero no sube al monte para alejarse de la multitud, no sube al monte para apartarse de la multitud, para o apartarlos de él. Él sube al monte po- porque ha visto la multitud y sabe que la multitud necesita ser cuidada. Ahora, ¿qué hacía el Señor Jesús en su cotidianidad? Cuando él subía al monte, subía a orar, subía a interceder, subía a clamar al Padre por las personas.
El Señor evidenciaba que había hambre, que había injusticia social, que había inequidad, que había un maltrato hacia la mujer, hacia los niños, hacia los ancianos. El Señor evidenciaba que el sistema religioso no era respuesta para la necesidad del pueblo. Y la Biblia y sobre todo los evangelios en diferentes partes nos muestra cómo Él constantemente se apartaba, subía al monte a orar. Pero en este caso subió al monte no solo a orar, porque dice que además de que subió al monte, se sentó. Vinieron a él sus discípulos. O sea que él vio la multitud, pero la multitud se quedó en el valle. Cuando sube al monte y se sienta, vienen a él sus discípulos. Esta expresión de que se siente no es una expresión deliberada. Los rabinos, los maestros, como el Señor Jesús, tenían diferentes métodos de enseñanza. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio 6 el Señor dice, enseñarás en el camino, entrando, saliendo? Los rabinos tenían la costumbre de instruir a sus discípulos caminando, tal cual lo hacía el Señor Jesús, y hacían de todo el entorno un medio didáctico para enseñar. Los rabinos también enseñaban de manera ceremonial en las sinagogas de pie. Cuando estaban de pie, tomaban los rollos de la escritura, enseñaban de manera ritual en la sinagoga. Pero cuando un rabino se sentaba a enseñar, era la forma de instruir, de preparar, porque la sola postura de sentarse implicaba que iba a ser de más tiempo, pero además iba a ser formal, porque la enseñanza en el camino era de alguna manera informal. Estamos caminando y te voy enseñando con lo cotidiano. La manera de enseñar de pie implicaba que iba a ser una enseñanza puntual y corta, pero la enseñanza que se daba sentado implicaba una instrucción de más profundo calado, una instrucción mucho más amplia, mucho más profunda, como acabo de decirlo. ¿Y quiénes vinieron a recibir esa instrucción? Nada más y nada menos que sus discípulos, quienes iban a ser preparados como él había sido preparado para ir a las multitudes que conmovían las entrañas del Señor. Mire todo lo que pasa en este versículo. Ve la multitud, sube al monte, se sienta y vienen a él sus discípulos y dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y si usted tiene su Biblia ahí, ojalá que tenga la Biblia en sus manos. Si usted analiza, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y se empieza el versículo 3 y ese versículo y ese sermón, les decía, va a terminar 147 versículos después en el versículo 1 del capítulo 8, cuando dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Quiere decir que el Señor ve la multitud, sube al monte, se sienta, vienen sus discípulos, abre su boca y les enseña todo el contenido que está en estos 5, 6, 7, en estos 3 capítulos completos. Ahora, ¿qué es lo primero que el Señor les enseña? Las bienaventuranzas. En la traducción, les recuerdo, el idioma del Señor Jesús original es arameo. Ese es el lenguaje del Señor Jesús, arameo. La Biblia, el Nuevo Testamento, es traducido netamente al idioma común de la época, que era el griego. Eh, y el griego, pues obviamente, pues tiene la facilidad de ser el idioma inmediato y de alguna manera es el idioma que mejor abarca lo que el Señor dijo en su idioma original. Y aquí se usa la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado, pues hace muchos años alguien me decía 3 veces bendito, pero la verdad, la palabra bienaventurado no quiere decir 3 veces bendito, ni en el arameo, ni en el griego, ni mucho menos en el español. En el español, por ejemplo, la palabra bienaventuranza tiene que ver con la palabra ventura, ¿sí? Y la palabra ventura tiene que ver como con algo incierto que va a venir, ¿sí? Y algo así como
que nos vaya bien en lo incierto que ha de venir. Si tomáramos el significado de la palabra bienaventuranza, es algo así como que nos vaya bien en el camino incierto que va a venir. Además tiene mucho sentido en su significado en español. Y la palabra que se usa del griego es la palabra makarios, que es felicidad, es dicha, pero no cualquier felicidad y no cualquier dicha. Se refiere a una dicha plena, se refiere a una felicidad plena. Así que cuando el Señor dice Macarios, cuando dice bienaventurado, cuando dice dichoso, feliz, no es una simple alegría, no es ni siquiera gozo. Estamos hablando de una absoluta y completa felicidad. Cuando uno ve el significado de la palabra, se imagina que viene un discurso mm, lleno de motivación, un discurso lleno de positivismo, viene un discurso lleno de mensajes positivos, pero se encuentra con una, de alguna manera decirlo, una contradicción y una contrariedad, porque dice, son, se los voy a tratar de parafrasear, son plenamente felices los pobres en espíritu. De entrada hay una contradicción. ¿Quién enseñó en este mundo que alguien pobre es plenamente feliz? Bueno, digamos que un pobre pueda tener gozo, que pueda tener momentos felices, pero aquí está hablando de que el pobre de espíritu es plenamente feliz. Es una contradicción. Por eso tiene que ver con la bienaventuranza. La pobreza, la riqueza, la abundancia, la escasez son cosas inciertas. Nadie puede decir que tiene comprada la riqueza. Nadie puede decir que tiene comprada la abundancia. Sigue siendo una aventura. Pero dice que a pesar de la pobreza, aunque va a explicar qué es pobre de espíritu, eh, hay una dicha, porque aquel que tiene esa necesidad del espíritu es dueño, le pertenece nada más y nada menos que el reino de los cielos. Pobre de espíritu es el que es necesitado, el que está postrado en la necesidad, el que no puede vivir si no es suplido su espíritu. Un pobre en espíritu implica un hombre o una mujer que reconoce que sin el Señor nada es y nada puede. El pobre de espíritu madruga, el pobre de espíritu ora cada día, el pobre de espíritu va a la escritura cada día. El pobre de espíritu no se mueve por su experiencia, capacidad, fortaleza, vigor. El pobre de espíritu se humilla, se postra, dobla sus rodillas delante del Señor. ¿Cuál es la dicha de este pobre de espíritu? Que tiene una garantía, que en su pobreza está la riqueza de nada más y nada menos el reino de los cielos. Dice también, son dichosos, plenamente felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Algunos comentaristas dicen que son las personas altamente mmm, sensibles por la necesidad de su entorno. No es un lloro depresivo, seguramente, no es un lloro de angustia, de frustración, es más bien un lloro por la, como decían los apóstoles, qué dicha es padecer sufrimiento a causa del reino de los cielos. No es bueno padecer sufrimiento a causa del pecado, pero cuando yo padezco y eso me genera dolor y lloro por el reino de los cielos, pues seré consolado. Consolación implica compañía, no solo enjugar mis lágrimas, sino acompañarme. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Para esta época la palabra manso es casi un insulto, es una falta de respeto, es algo ilógico, pero según la Biblia el manso, aquel que no reacciona con violencia ante los estímulos externos, aquel que sabe que no le pueden ofender, porque si es verdad, pues no se puede ofender, y si es mentira, mucho menos se puede ofender, y no reacciona con violencia. Y dice el Señor, son los mansos los que van a recibir la tierra por heredad. La Biblia nos enseña de Moisés como el hombre más manso que dice así que haya existido. Y la capacidad de Moisés era que cuando era ofendido, cuando era increpado, Moisés se postraba delante del Señor, delante del que fuera. Él encontraba en el Señor su refugio y su justicia.
Son plenamente felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa hambre y sed de justicia no va a ser saciada en este mundo. Este mundo cada día, por el contrario, abunda en la injusticia y la inequidad. Pero en Él, en el Señor, está la plenitud de la justicia y Él nos saciará de esa justicia. Son plenamente felices los que se conmueven en su corazón, los misericordiosos, porque ellos también en el momento en que sea necesario recibirán misericordia. El misericordioso se conmueve en sus entrañas por la condición, digámoslo, de miseria de su prójimo. Acerca a su corazón aquel que está lejos. El que tiene misericordia ve que alguien padece sin el Señor y procura acercarlo al corazón del Señor. Y Él, cuando necesite, será acercado a su corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Limpiar el corazón implica una confesión permanente. El de limpio corazón no quiere decir que nunca se equivoca, no quiere decir que algunas veces su corazón se pueda contaminar, es inevitable. Pero, ¿qué es el de limpio corazón? El que procura limpiar su corazón cada día. Hoy te enojaste por algo, hoy te molestaste por algo, hoy sentiste una carga por alguien y tu corazón se puso pesado. No quiere decir que no seas limpio de corazón. Fuiste consciente, reaccionaste, confesaste al Señor, pediste perdón. Eso es limpiar el corazón. Un corazón limpio no es un corazón que nunca, nunca, nunca se equivoca, sino que es un corazón que reconoce cada vez que se equivoca y se limpia. ¿Qué es la dicha de ese que limpia su corazón? Que puede ver a Dios, que puede ver sus obras, que puede ver su poder, que puede ver su gloria, que puede evidenciar su gracia. Dichosos los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios, los que no aumentan la discordia, sino que procuran la paz, aquellos que no llevan y traen para generar cizaña y malestar, sino que por el contrario callan, que por el contrario otorgan, buscando que haya reconciliación y paz. Ellos serán llamados hijos de Dios, representan al Señor. Luego termina diciendo, bienaventurados son felices los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Les repito, esta es la enseñanza al discípulo. Esta es la enseñanza al que va a acompañar al Señor en el proceso de ser instrumento de sanidad, de sanar integralmente a las multitudes. Pero también es una verdad para nosotros hoy. Dios pone delante de nosotros un camino de plena dicha, de plena felicidad, contrario a lo que el mundo nos vende cada día. Pero ya sabemos también en qué y en dónde desemboca la felicidad que nos vende el mundo. Una felicidad engañosa, una felicidad pasajera. Aquí el Señor nos está hablando de una plena felicidad. Entreguémosle esta día al Señor en oración. Disponga su corazón y simplemente pídale que tome el control de su vida hoy. Y tome la decisión como los discípulos del Señor Jesús. Suba al monte, venga a Él y siéntese a ser instruido. Siéntese cada mañana con el Maestro a ser instruido. Saque el tiempo necesario para venir a sus pies a escuchar sus instrucciones. Instrucciones que le permitirán ser plenamente feliz, alcanzar ese plan y ese propósito que Dios tiene para usted y para los suyos. Siéntese a los pies del Maestro y reciba la instrucción sobre cosas cotidianas. Y es lo que el Señor enseñó en esos 3 capítulos, sobre el divorcio, el adulterio, sobre los juramentos, la oración, sobre las riquezas, el afán, la ansiedad, sobre los tesoros en el cielo. Enseña sobre el camino, cuál es el camino que debemos tomar.
enseña sobre una vida de resultados productiva. Decida hoy seguir subiendo al monte, pagar el precio de la enseñanza y de la instrucción. No se quede entre las ramas, vaya a la raíz, a la fuente, para que el maestro, el gran maestro, el perfecto maestro, le instruya y que usted pueda hacer parte de su llamado, de su misión, de su vocación, que es llevar sanidad a otros. Para ser instrumentos de sanidad debemos recibir la sanidad. Y Dios quiere sanarnos a través de su palabra, a través de relacionarnos con Él, a través de su instrucción. Hoy yo me presento delante de ti, Maestro. Te pido que me tengas en cuenta, que afirmes, Señor, mis capacidades, que aquellas que son limitadas, Señor, tú en tu abundancia de poder las fortalezcas, y permíteme caminar en pos de ti. Te entrego este día, mi Señor, y te pido tu bendición para cada persona que escucha esta meditación. Guárdales en sus entradas y sus salidas, y que tu palabra sea lámpara a sus ojos, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.